Hola, el día de hoy traigo un nuevo relato, El secreto de mi compadre. Comenzamos. Hola, hoy voy a compartirles una historia que me marcó profundamente y que, hasta el día de hoy, me cuesta contar sin que se me erice la piel. Es una historia real, sobre algo que descubrí acerca de mi compadre, algo que nunca debí saber. Este relato lo llamo, El secreto de mi compadre. Todo comenzó una noche tranquila en el pueblo donde crecí. Mi compadre Juan y yo siempre habíamos sido cercanos, lo consideraba como un hermano. Era un hombre amable, trabajador y querido por todos en la comunidad. Pero había algo en el que siempre había pasado desapercibido, hasta esa fatídica noche. Era una fiesta patronal, de esas que se celebran con música, comida y baile hasta altas horas de la madrugada. Juan y yo habíamos estado bebiendo y platicando como de costumbre, pero en un momento dado, su actitud cambió. Se volvió callado, distante, y sus ojos parecían perderse en un punto fijo. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que necesitaba aire. Salimos juntos de la fiesta y comenzamos a caminar por las calles desiertas del pueblo. La luna llena iluminaba el camino, y el silencio era roto solo por el sonido de nuestros pasos. De repente, Juan se detuvo frente a una vieja casa abandonada al final de la calle. Esa casa siempre había tenido mala fama, se decía que estaba maldita, que nadie podía vivir ahí por mucho tiempo sin enloquecer. Juan me miró con una expresión que nunca había visto en él, mezcla de miedo y resignación. Me dijo, compadre, hay algo que necesito contarte, pero tienes que prometerme que nunca se lo dirás a nadie. Asentí, intrigado y preocupado a la vez. Entonces, con voz temblorosa, comenzó a hablar. El secreto. Juan me confesó que esa casa no siempre había estado abandonada. Hacía muchos años, cuando él era apenas un niño, su familia había vivido allí. Lo que nadie sabía era que su madre practicaba brujería. Me contó cómo, noche tras noche, escuchaba cánticos extraños y veía sombras moverse por la casa, sombras que no pertenecían a ningún ser humano. Un día, su madre le pidió que la acompañara al sótano, un lugar al que siempre le había prohibido entrar. Con temor, bajó las escaleras y descubrió un altar lleno de velas negras, huesos y figuras talladas en madera que parecían representar algo demoníaco. Su madre le dijo que ahora él también formaría parte de la tradición familiar. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Las consecuencias. Juan me relató cómo su madre lo obligaba a participar en rituales oscuros, donde se ofrecían animales en sacrificio y se recitaban oraciones en idiomas desconocidos. Una noche, durante uno de esos rituales, algo salió mal. Me dijo que escuchó un grito desgarrador que no provenía de ningún ser vivo, seguido de un golpe fuerte que sacudió toda la casa. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo en el sótano. Su madre había desaparecido, y lo único que quedaba de ella era su medallón, que ahora llevaba colgado en el cuello. Desde entonces, la casa comenzó a mostrar signos de estar maldita, las paredes rezumaban líquidos oscuros, los espejos reflejaban figuras que no estaban allí. Y los vecinos reportaban escuchar gritos y risas macabras durante la noche. Le pregunté por qué me contaba esto ahora, después de tantos años. Me dijo que había estado teniendo sueños recurrentes en los que su madre regresaba para reclamarlo. En esos sueños, ella le decía que el tiempo se había acabado y que era hora de cumplir con el pacto. Mientras me hablaba, noté que algo extraño sucedía. La temperatura bajó drásticamente y un viento helado comenzó a soplar, a pesar de que la noche había estado tranquila. Juan sacó el medallón de su cuello y me lo mostró. Era una pieza oscura, con un grabado que parecía moverse bajo la luz de la luna.
De repente, escuchamos un ruido proveniente de la casa. Un golpe seco, seguido de un susurro que parecía llamarlo por su nombre. ¿Lo escuchaste?, me preguntó, con los ojos llenos de terror. Asentí, incapaz de hablar. Juan comenzó a caminar hacia la casa, como si algo lo atrajera. Intenté detenerlo, pero me dijo, esto es algo que debo enfrentar solo. Lo vi entrar y desaparecer en la oscuridad. Esperé fuera durante lo que parecieron horas, pero nunca volvió a salir. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. No había rastros de Juan, ni de que alguien hubiera estado allí. Nadie en el pueblo volvió a verlo, y yo nunca tuve el valor de contar lo que sucedió esa noche. A veces me pregunto si debía haberlo seguido, si podría haberlo salvado. Pero en el fondo, sé que lo que habitaba en esa casa era algo que ningún ser humano podría enfrentar. Ahora, cada vez que paso cerca de esa vieja casa, siento que algo me observa desde las ventanas rotas. Y aunque han pasado años, el recuerdo de mi compadre y su secreto sigue siendo un peso que llevo conmigo todos los días. Hola, hoy hay nuevo relato La Nina de la Morgue. Comenzamos. Hola, hoy quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió hace algunos años, una experiencia que, aunque trato de olvidar, sigue atormentando mis noches. Este relato lo he titulado, La Niña de la Morgue. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo temporal en una morgue de mi ciudad. Era joven y necesitaba el dinero, así que no me importó mucho lo que otros decían sobre el lugar. Algunos colegas del turno diurno hablaban de cosas extrañas que ocurrían por las noches, pero siempre pensé que eran historias para asustar a los nuevos. ¿Qué podría pasar en un lugar como ese? Los muertos no se mueven, ¿verdad? Mi trabajo era sencillo, registrar los cuerpos que llegaban, asegurarme de que todo estuviera en orden y limpiar las áreas de trabajo. Por las noches, el silencio en la morgue era abrumador. Los pasillos parecían infinitos, y el sonido de mis pasos resonaba como un eco que nunca terminaba. Al principio, me acostumbré a la soledad, pero todo cambió una noche en particular. El primer encuentro. Era un viernes, y el turno nocturno había sido tranquilo. Cerca de las 3 de la mañana, estaba terminando de revisar unos documentos cuando escuché un ruido proveniente del área de refrigeración. Era como si algo hubiera caído al suelo. Pensé que podía ser una herramienta mal colocada, así que me dirigí allá para revisar. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó de inmediato. Todo estaba en su lugar, excepto una camilla que había sido empujada hacia el centro de la habitación. Lo extraño era que yo estaba seguro de haberla dejado junto a la pared. Tragué saliva y la devolví a su lugar, pensando que tal vez alguien del turno anterior la había movido y olvidó regresarla. Al girarme para salir, algo captó mi atención, una pequeña huella en el piso, como si alguien descalzo hubiera caminado por allí. El problema era que esas huellas llevaban a una de las gavetas donde se guardan los cuerpos. Me acerqué lentamente y abrí la gaveta. Dentro había una niña, no mayor de 10 años, con el rostro inexpresivo y el cuerpo cubierto por una sábana blanca. Me quedé observándola por unos segundos, tratando de calmarme. Es imposible que haya salido de aquí, me dije a mí mismo. Cerré la gaveta y salí rápidamente del cuarto. Las noches siguientes. Después de esa noche, comenzaron a suceder cosas cada vez más extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, escuchaba susurros en los pasillos y, lo peor de todo, sentía que alguien me observaba constantemente. Una noche, mientras limpiaba el área principal, vi una sombra pequeña pasar rápidamente por una de las puertas. Tomé valor y fui a investigar, pero no encontré nada. Mi sueño comenzó a verse afectado. Soñaba con la niña de la gaveta, con sus ojos abiertos observándome fijamente. En mis sueños,
Ella se levantaba y comenzaba a caminar hacia mí, susurrando algo que no lograba entender. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. El encuentro final. La noche más aterradora de todas llegó una semana después de mi primer encuentro con la niña. Estaba organizando unos archivos cuando el sistema de electricidad falló por completo, dejando la morgue en una oscuridad total. Usé mi linterna para alumbrar el camino hacia el generador de emergencia, pero mientras caminaba, escuché algo que me detuvo en seco. Era el sonido de un niño llorando. El llanto venía del área de refrigeración. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Dentro, todo estaba como siempre, excepto por un detalle: la gaveta donde había visto a la niña estaba abierta. Me acerqué lentamente y, al iluminar el interior con mi linterna, vi que estaba vacía. De repente, sentí un tirón en mi bata. Bajé la mirada y allí estaba ella, la niña, de pie frente a mí, con los ojos hundidos y la piel pálida. No grité, el miedo me paralizó por completo. Ella alzó la mano y apuntó hacia una esquina del cuarto. Cuando volteé, vi una sombra oscura que parecía moverse por sí misma. La sombra se abalanzó hacia mí y en ese momento perdí el conocimiento. La verdad. Desperté horas después en el área principal de la morgue. Mis colegas me encontraron desmayado y llamaron a una ambulancia. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos dijeron que había sido el cansancio, otros que mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, yo sabía que lo que vi era real. Más tarde, investigué sobre la niña. Descubrí que había muerto en circunstancias misteriosas y que su cuerpo había sido llevado a la morgue después de que su familia la encontrara sin vida en su habitación. Algunos rumores decían que había sido víctima de un ritual oscuro, algo que nunca fue confirmado oficialmente. Finalmente, decidí renunciar a mi trabajo en la morgue. A pesar de haber dejado ese lugar, a veces siento que la niña aún me sigue. En las noches, cuando el silencio se apodera de mi casa, escucho un leve susurro que parece llamarme por mi nombre. Y tú, si alguna vez trabajas en un lugar como este, ten cuidado con lo que podrías encontrar. No todos los muertos descansan en paz. Suscríbete al canal para escuchar más relatos.